Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta hermosa mañana deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean cubiertas, protegidas, respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Sea Él interviniendo en cada uno de vuestros asuntos, sea Él abriendo los cielos de manera sobrenatural para que vuestras peticiones, sueños, anhelos, asuntos legales, detalles de enfermedades o dolores en vuestros cuerpos, la mano poderosa de Dios interviene a favor vuestro. Cuando dedicamos un tiempo para estudiar, para meditar en el libro sagrado, en donde están escritas las promesas, las palabras de nuestro Padre para los hijos, tenga plena seguridad que el cielo se activa, el universo opera a favor de los hijos de Dios. Ángeles también son activados, el mundo espiritual es activado a favor de los hijos. El Espíritu de Dios viene a abrir nuestros ojos, pero también a fortalecer vuestras vidas, otorgándonos poder y autoridad para poder avanzar, para poder trascender. También vemos cómo el Señor interviene enviando conexiones, enviando mensajeros, enviando y otorgando puertas abiertas para que el Hijo de Dios sea favorecido. Téngalo presente, ya que la palabra de Dios, cuando es enviada, dice que Él envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los fortaleció. Dios envía su palabra y nos sana, nos libera, nos transforma. Al enviar su palabra, la palabra cumple un objetivo en vuestras vidas, cumple un proyecto. Así como desciende la lluvia, lo dijo el profeta Isaías, así como desciende la lluvia sobre la tierra y la tierra da su fruto, da su resultado, dice, así es la palabra de nuestro Dios, no vuelve vacía. Pues en esta preciosa mañana agradezco el que usted nos reciba en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por recibirnos y estar al pendiente de esta enseñanza. Estamos desarrollando una serie de enseñanzas basadas en el libro de Josué capítulo 12, del versículo 9 al 24. Encontramos ahí un listado de 31 reyes a las cuales el hombre de Dios llamado Josué tuvo que enfrentarse para conquistar y poseer la tierra prometida. Encontramos 31 reyes y el Señor, por su gran bondad y misericordia, nos permite ir viendo cada uno de estos reyes qué representa, qué es lo que significa, qué influencia manifiestan en la vida de la persona. Porque el libro sagrado está lleno de riqueza para que el Hijo de Dios atienda, comprenda y tome de ello un consejo, tome de ello un ejemplo, tome de ello una fortaleza para que vuestras vidas, para que vuestra travesía por esta tierra tengamos resultados favorables. De eso se trata, de que nuestra vida, al desarrollar un apego, una adherencia al libro sagrado, podamos ver cómo nuestro corazón reposa, nuestros pensamientos son modificados, son transformados, pero también las acciones, el trabajo que tú desarrollas tiene otro fruto, tiene otro resultado. Entonces, pues esta mañana nos toca ver el rey de Jebús. El rey de Jebús, vamos a mirar qué es lo que representa este rey de Jebús. Se llamaba Adonisedec, y los habitantes de Jebús tienen una influencia. Y lo más tremendo es que Jebús
se llamaba así este territorio en el lugar donde se le colocó el nombre de Jerusalén, la capital de Israel, en donde fue colocado el santuario, el templo, la construcción del primer templo. Y entonces vamos a ver quiénes estaban ocupando ese espacio, ese territorio, quiénes estaban adueñándose de ese territorio. Dice el libro de Josué capítulo 18, versículo 28, dice que Jebús se llamaba así antes de ser Jerusalén. Y vemos cómo el Señor fue muy claro en la instrucción que le dio a Josué. Le dijo que tenía que esforzarse y que fuera valiente, y muy valiente, para que él repartiera ese territorio de Canaán, lo repartiera a los hijos de Israel, las 12 tribus. Y vemos que ese territorio en donde habitaban los jebuseos, vemos cómo ese territorio en una parte le correspondió a la tribu de Judá y en otra parte le correspondió a la tribu de Benjamín. Ambas tribus tuvieron que conquistar, tuvieron que trabajar para poseer ese territorio. Todo esto, recuerde que el Señor nos enseña que es tan vigente su palabra para nuestro presente. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos también nuestro territorio interno, nuestro corazón, nuestra alma, que tenemos que erradicar esas influencias de los jebuseos para que el santuario, para que el templo esté operando en nuestra vida. El Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo y dijo: ¿no sabéis que vosotros sois templos del Dios vivo? Entonces, si somos templos del Dios vivo, Él escribe y dice que debemos de cuidar mucho qué armonía, qué comunión, qué asociación es la que debe de existir en vuestra vida. No debe de haber comunión la luz con las tinieblas. O sea, no podemos tener al Señor Jesucristo en nuestra vida y manifestar un comportamiento insensato. ¿Qué comunión tiene? Dice, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? Ninguna. Bueno, entonces, allá en el libro de Josué 12, del 9 al 24, está el listado de los reyes que uno tiene que ir erradicando: malas influencias, malos hábitos, falsas creencias, contaminaciones espirituales, porque también puede estar siendo operadas por alguna contaminación espiritual de demonios, de espíritus inmundos. Y hoy nos toca ver este tercer rey, al cual está así en el listado en el libro de Josué, el rey de Jebús. Cuando uno observa, cuando uno revisa qué es lo que significa Jebús, su significado es el que pisotea con los pies, y su rey es Adonisedec, el falso señor de la justicia. Entonces, esto está relacionado con el orgullo, la soberbia y la altivez. Hace esa manifestación en la persona que
dañe, maltrate, le falta el respeto a los demás, se vuelva violento, se vuelva una persona que no le gusta sujetarse o obedecer a las instrucciones establecidas. Una persona orgullosa se vuelve una persona insolente, una persona que emite una fragancia que no es grata. La propia Escritura nos enseña que esa fragancia o esa palabra que es abominación es la palabra toevá, que significa repugnante, asqueroso, detestable, repulsivo. Y el Señor dice claramente que al arrogante, al orgulloso, Dios lo mira de lejos. ¿Por qué es tan terrible ese olor que emite una persona que se ha contaminado con esta semilla diabólica? Usted se dará cuenta que al profeta Isaías y al profeta Ezequiel le mostraron, le revelaron este mensaje del tiempo antiguo, de cómo Lucifer, este querubín, gozaba de una distinción, gozaba de privilegios, de una estatura considerable. Era un querubín protector. Dice que hermosas eran sus vestiduras, pero vemos cómo la maldad impregnó en él el orgullo y quiso subir, quiso elevarse a las alturas, quiso sentarse. Eso está en el libro de Isaías capítulo 14 y en el libro de Ezequiel capítulo 28. Dice que debido a las múltiples contrataciones, y esa palabra contrataciones habla de malutilizar su boca, de emplear palabras chismosas, palabras de murmuración, palabras de menosprecio. Dice que su corazón se enalteció. Ahí vemos cómo esta semilla satánica se reproduce constantemente al ser humano que está en la tierra. Y esta figura de Jebús, que pisotea, menosprecia, esta estructura que tuvo que enfrentarse Josué, vemos cómo afectó, o más bien trabajó de una manera astuta en las dos tribus. Y llama la atención cómo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín eran tribus reconocidas como las tribus que reinan, que generaron reyes o generan reyes. Usted se dará cuenta que el primer rey de Israel fue el rey Saúl, pertenecía a la tribu de Benjamín. Y el primer rey de la tribu de Judá es el rey David. Pues ambas tribus estaban habitantes de Jebús con ellos. Mire lo que dice Josué capítulo 15, versículo 63. Dice: mas los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Esto es algo que debemos de prestar mucha atención,
porque el Señor dijo claramente que se tenía que expulsar a esos habitantes, porque si no se convertirían en aguijones en los ojos y espinas en los costados. O sea, daña la visión y te roban el descanso. Estas contaminaciones, afectaciones, no permiten que la persona esté en paz, en armonía. De una u otra manera quieren robar la tranquilidad de vuestra vida. Eso dice entonces Josué 15, 63. Estos habitantes de Jebús estuvieron en Jerusalén. Y Jueces 1:21, mire lo que dice, pero los hijos de Benjamín, la otra tribu que también entra en acción, no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. No los expulsaron. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Y usted sabe que la Escritura nos habla a través de códigos. Judá, Benjamín. Judá representa ese linaje que genera reyes, que genera liderazgos. Judá representa ese linaje que engendra o que genera exaltadores, salmistas, músicos. Esa tribu de Judá representa la tribu que conquista, que genera hombres valientes. Pero también de esa tribu viene la genética que iba a engendrar al Mesías. Como se dará cuenta entonces, estos jebuseos actuaron y trabajan de manera astuta en la vida de la persona. Ahora nos vamos a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue una tribu que significa el hijo de la mano derecha. Los hombres que manifiestan bondad, los hombres que trabajan, construyen y desarrollan buenas obras apoyando a los demás, en ellos se involucra los jebuseos. ¿Y quiénes son los jebuseos? Esa actitud de arrogancia, soberbia, altivez. Esa contaminación que quiere afectar al hombre cuando logra algo. El corazón se enorgullece. Cuando el líder, cuando el salmista, el instrumentista, el que toca un instrumento, Dios lo dota de habilidades, sabiduría. Entonces, usted se dará cuenta cómo comienza una operación de orgullo, de soberbia. Lo más tremendo es que esta área del orgullo, la altivez, vuelvo a repetir, cuando la persona se deja, permite que entre esa inyección de inflamación, de deterioro, de afectación, la persona comienza a emitir un mal olor. El rostro de la persona es afectada, por eso la Escritura habla de el rostro altivo. Los ojos son afectados, los pies son afectados, el caminar de la persona es diferente. La manera de hablar es diferente porque el corazón es contaminado con este veneno. Quiero explicarlo de una manera clara, sencilla, para que entendamos, porque la Escritura está llena de enseñanzas. Hay una gran cantidad de textos bíblicos, ejemplos, que nos muestra el Señor cómo el orgullo
Es una semilla satánica, es una contaminación diabólica y quiere introducirse y quiere contaminar, quiere ofertar al hombre y a la mujer para que vivan impregnados y separados de nuestro Dios. Al impregnarse el orgullo, la soberbia en la vida de una persona, inmediatamente la persona comienza a conducirse de una manera individualista, buscando solo lo suyo, no el bien de los demás. Entonces, cuando la Escritura nos enseña que tanto Judá como Benjamín no expulsaron hasta que llegó David, vamos a leerlo para que entendamos esto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6, dice que el rey David y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, porque ellos estaban habitando esa montaña en donde iba a ser colocado el templo, la ciudad de David. Pues se le puso la ciudad de David, porque David tuvo que conquistar ese territorio. No se había conquistado. Dice que el rey y sus hombres fueron a Jerusalén, o sea, el rey David y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, dice. Y mire qué palabra emitieron los jebuseos que estaban adueñándose de esa fortaleza porque estaba amurallada. Todo eso significa que es complicado para el hombre, para la mujer, deshacerse de este tipo de manifestación. Y creo que todos los que estamos en esta tierra hemos sido afectados por el orgullo, la altivez. Nadie puede decir, yo no soy orgulloso. Todos tenemos rasgos. Por eso el Señor nos envía su palabra para eliminar de vuestra vida estas contaminaciones, estas afectaciones, y permitir que el Espíritu de Dios y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo opere en nuestra vida para que manifestemos humildad. Una ocasión el apóstol Pablo, usted ha de recordar, dice que por las múltiples revelaciones recibidas, por la múltiple sabiduría que Dios había activado en la vida del apóstol Pablo, dice, para que no me enalteciera, el Señor envió una espina, un aguijón, para que me ponchara, o sea, para que me desinflara, porque el ser humano es muy dado a enaltecerse, a buscar reconocimientos, a buscar lugares de honor, a luchar por el poder. Por eso cuando usted ve a esas personas que a costa de quien sea quieren pisar, quieren pasar por encima de y luchan por querer estar en el poder, esa persona corre un gran peligro. Y ahorita lo vamos a ver, de que termine mal. Esa persona no terminará bien. Su final está por llegar. Entonces, dice que estos jebuseos emitieron un mensaje. Voy a considerar esto para que lo entendamos. Yo me imagino que hasta en las paredes pusieron cartelones, como lo hace la gente que se opone a la justicia, porque el rey era Adonisedec, que es el falso señor de la justicia. Dicen ser justos, pero hay una gran injusticia. Entonces yo me imagino que hasta cartulinas, mantas, mensajes publicitarios fueron colocados en las paredes, en las murallas, en la fortaleza de Jerusalén, y decía lo siguiente: no entrarás aquí. Le estaban diciendo al hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios, le estaban diciendo,
no entrarás aquí. Fíjese, qué mensaje tan grosero, tan insolente, que al rey David le están diciendo, no entrarás aquí. Se supone que era un hombre, o sea, tenían conocimiento que Dios había dicho que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo estás diciendo no vas a entrar aquí? Bueno, y aún añade este texto, estoy leyendo 2 de Samuel 5:6, y dice, aún los ciegos y los cojos te rechazan. Pues tenían en su pensamiento, fíjese, que David no debía entrar ahí. David no era aceptado. Y ese es un mensaje que debemos nosotros de entender. Porque también vino nuestro Señor Jesucristo y no creyeron en el mensaje. No lo aceptaron. No lo vieron. Porque esta terrible contaminación de orgullo, altivez, soberbia, daña los ojos, daña el corazón, daña los pies. Por eso dice que los ciegos y los cojos lo rechazaron. Daña los ojos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús cuando le habló a los líderes religiosos? ¿Qué les dijo? Ciegos, guías de ciegos. Dice, no entran y no dejan entrar. Se sienten absolutos. Se sienten muy limpios. Se sienten muy dignos. Se sienten que les pertenece las posiciones de honores. Entonces, todo tiene una relación en la Escritura. Entonces, cuando vemos un poquito que en esta tierra operan las leyes físicas y leyes espirituales. Y cuando se habla de que hay leyes físicas y leyes espirituales, esas leyes se cumple de manera que la persona que violenta una ley, ella misma se hace daño. Voy a poner un ejemplo. La ley de la gravedad es una ley física que opera en la Tierra. Si tú observas, es una ley invisible, pero tiene un efecto, tiene un objetivo. Entonces, si una persona violenta esa ley física de la gravedad, arrojándose del piso número 3, 4 o 10, ¿qué le sucede a la persona? Esa persona tiene una caída terrible y tiene efectos muy desagradables en su cuerpo físico, si no es que hasta pierde la vida. Pues la ley espiritual contra la soberbia, el orgullo y la arrogancia es una ley que también opera y que la persona que se deja contaminar o que vive afectado por la arrogancia y la soberbia es una persona que va a tener un final muy triste, un final terrible. Y esa ley
la recordó nuestro Señor Jesucristo, porque esto viene desde tiempo atrás. Pero el Señor dijo, cualquiera que se ensalce, cualquiera que se enorgullezca, dice, será humillado. Se viene para abajo. Y cualquiera que se humille, cualquiera que practique la humildad, entonces será ensalzado, será levantado. Fíjese cómo opera esta ley. ¿Quieres tú subir? Camina humildemente. Practica la humildad. Y esto es un acto de tu voluntad. Haya en vosotros esta actitud. Tú toma la decisión. Tienes que despojarte de esa contaminación. Y eso lo hace la persona de manera individual. Revisar y decir, esto me está dañando. Porque constantes manifestaciones de humillación, constantes manifestaciones de que no te salen bien las cosas, es debido a que hay orgullo, a que hay ojos altivos, palabras ofensivas, rostro altivo, rostro deteriorado, deformado por la altivez, por el menosprecio, los pies queriendo ascender, lograr pasar, y no importa quién sobre quién pases, quién pises, yo quiero llegar. Mucho cuidado, porque esa es una manifestación de que la caída, de que el final está por llegar. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y cada vez que una persona manifiesta una declaración arrogante, hay un relato escrito en el libro de Daniel. Dice que el rey Nabucodonosor se paseaba por la terraza de su palacio y comenzó a contemplar la grandeza de esos bellos jardines. Y entonces, invadido por el orgullo, la altivez, la soberbia, dijo, ¿quién ha construido todo esto? ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el diseñador de toda esta belleza? ¿No soy yo? ¿No lo he hecho yo? Desde ahí vemos cómo se independiza. Desde ahí vemos cómo opera la necedad, independizándose, desconectándose de que el que da la sabiduría, el que da el poder, el que da la habilidad, el que da los recursos, el que envía la fortaleza, es el alto mando, nuestro Padre Dios. Pero él se desconectó, queriéndose ser semejante. Y esa es la intoxicación y el veneno diabólico que muchas personas absorben y dejan de reconocer que es Dios. Por eso Dios le habló a su pueblo claramente y dijo, no se te olvide, guarda tu mente, no se te olvide que yo soy el que da el poder para hacer las riquezas. Pero el hombre que está desconectado y quiere independizarse del Creador, dice el necio, no hay Dios, eso es orgullo. Entonces cuando el hombre se desconecta del Señor, dice, oh, cuántos logros he tenido, ¿qué haré? Derribaré este granero, haré almacenes más grandes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, para muchos años.
come, bebe, regocíjate, descansa. Dice, y esa noche vinieron y le dijeron a este hombre, es tiempo de que te vayas, y lo que has provisto, ¿para quién será? Amados hijos de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenemos que estar en una constante revisión, y llama la atención por lo que le digo, estos jebuseos o esta contaminación de orgullo estuvieron presentes en el reinado del rey Saúl, en el tiempo que vivió Josué, en el tiempo del reinado de David. Y David tuvo que entrar por el túnel donde fluían las aguas, figura de lo que es el Jordán, figura de lo que es el ser humilde. Solamente en la humildad es como tú puedes conquistar, es como tú puedes lograr elevarte. Esa fue la forma en la que David pudo conquistar a los jebuseos, humillándose. La humildad te exalta. Pero delante de la destrucción dice que va el orgullo. El Salmo 138:6 dice, el Señor es excelso, nuestro Padre Dios es el alto y sublime, majestuoso. Y atiende, fíjese, y atiende al humilde, más al altivo, más al soberbio, más al orgulloso, lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque desarrolla un aroma muy, muy terrible. Regreso nuevamente a lo que decía de Nabucodonosor. Paseándose por su terraza, emite esa declaración y dice, ¿quién edificó? ¿Quién ha construido? ¿Quién ha diseñado todo esto? No con mi fuerza y mi poder. Apenas estaba diciendo esto, la ley espiritual entra en acción. Inmediatamente dice que los vigilantes de esa ley espiritual, los vigilantes de esas instrucciones marcadas en el libro sagrado entraron en acción. Y se le dijo, oh rey, a ti se te ha quitado, a ti ha venido la afectación a tu vida. Entonces, estuvo 7 años convertido en una bestia de campo. Fíjese, amados hijos de Dios, hasta que recobré la razón, hasta que reconoció quién es el Creador, hasta que reconoció quién es el Todopoderoso, hasta que reconoció quién es el que da la fuerza y el poder. Entonces le fue restituido su reino. Y su descendiente, Belsasar, su hijo, le hace ver el profeta, mira, Belsasar, tú estás cometiendo errores igual que tu papá. Y no lo entendió hasta que apareció una mano en la pared que le decía, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza y tu reino llega a un final porque no diste el peso. Dice, igualito que tu papá, viste lo que le pasó a tu papá y no aprendiste, le dice el profeta. Viste lo que le sucedió a tu papá y no reconociste al Creador. Quisiste tomar los utensilios del santuario para tu propio beneficio, para tu propia fiesta. Eso no se puede, eso no se vale. Como se dará cuenta, amados hijos de Dios, la Biblia está llena de muchos ejemplos. Entonces, cuando la persona no desecha la soberbia, la arrogancia, la altivez, es una persona que está por los suelos. Una persona que no va para arriba. Es una persona que no asciende.
Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a mirar a nuestro Señor, que nos enseña y dice: aprended de mí, porque esto hay que aprenderlo, porque de generación en generación nos han inyectado dosis de orgullo por el apellido, por la nación a la cual perteneces, el estado en el cual tú vives. Una persona, una ocasión, teniendo una plática, se enorgullecía del estado al cual pertenecía. Es que usted debe de saber, me decía, al estado al cual yo pertenezco somos así. Nosotros somos así. Y entonces yo no puedo someterme, decía. Y entonces el Señor me dio en ese momento las palabras para decirle: una persona que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no es regionalista. El Espíritu de Dios no es manipulado por una nación, un país, una colonia, un estatus. No, el Espíritu de Dios es sagrado y le da al hombre, le otorga a la persona el poder, le otorga a la persona el amor, le otorga a la persona la sabiduría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Pero cuando una persona manifiesta un estado así, ¿qué me está diciendo? Que los jebuseos, esta contaminación de arrogancia, está diciendo: no entrarás aquí, como se lo dijeron a David. No entrarás aquí. Entonces, reflexionemos en esta mañana. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Los jebuseos o el Rey de Reyes, el Espíritu Santo de Dios? Cuando el Señor nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, inmediatamente dice: y hallaréis descanso, hallaréis paz para vuestra alma. Por eso, cuando David conquistó la fortaleza en donde estaban los jebuseos, ya no se llamó más los jebuseos o la tierra de los jebuseos, sino se transformó en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y ahí se estableció, inclusive David tuvo que pagar el precio de la tierra, cosa que él, siendo el rey, tuvo que ir con el jebuseo Araúna para pagar el territorio donde se iba a construir el templo, para que en tiempo futuro o muchos años después no dijeran que era David un usurpador o alguien que había robado la tierra. No, él pagó. ¿Y qué nos enseña la Escritura? Que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar el precio de la redención para que ahora nosotros seamos libres, justificados, santificados y con un vínculo de un ADN celestial, porque pertenecemos a la Jerusalén de arriba, por la cual tenemos nosotros que vivir conectados, vinculados, dejar a un lado el yo puedo solo o no necesito de nadie. Eso habla de un estado contaminado. Pero veamos cómo David pudo lograr conquistar
ese territorio de los jebuseos y se le colocó el nombre de Jerusalén. Y el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso, entonces entrará la paz, entonces entrará la armonía, entonces vivirás en la prosperidad, porque Jerusalén es un lugar donde la provisión, el sustento, la bendición, la conexión, milagros sobrenaturales, respuestas maravillosas se hacen presentes. Oh Jerusalén, la ciudad del Dios vivo. Eso es lo que debe de ser vuestro corazón, que habite la presencia de nuestro Dios. Voy terminando. Esto es para hablar tenemos muchos ejemplos, pero yo quiero terminar con lo que dice Santiago 4:10 y Filipenses capítulo 2. Solamente le daré lectura porque esto es para explicarlo, expandir la palabra. Pero dice: humillaos en la presencia del Señor, humillaos, sé humilde y Él os exaltará. Reconócelo, acércate con confianza, ríndete ante el Señor. Si probablemente tus resultados no han sido gratos, tus resultados no han sido favorables, hay que rendirnos. Hay que bajarse de esa nube. Hay que bajarse de ese pedestal o de ese monumento que probablemente un título o logros del pasado marcaron tu vida diciendo: es que yo fui, y es que sí fuiste, pero debido a que fuiste y te enorgulleciste, te veniste para abajo. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dice: humíllate ante la presencia del Señor y Él os exaltará. Dice: oíd ahora los que decís, mire, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios, tendremos ganancias. Ese es el pensamiento desconectado. Dice: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, mire lo que nos enseña la Escritura, más bien deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y estaremos y haremos esto, haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Entonces tenemos que desechar, tenemos que practicar la humildad. Tenemos que practicar, y eso es individual. Nadie puede llegar y decir: yo voy a hacer una oración por ti para que seas humilde. No, así no opera esto. Cada uno debe de tomar la actitud y tomar la decisión de decir: voy a abandonar este estado, voy a desechar a los jebuseos. Pero eso es personal, fíjate. Nadie puede llegar y decir: voy a hacer una oración por ti para que seas humilde. Eso no opera así. Tienes tú que sentir, tienes tú que tomar la decisión, tienes tú que modificar en tu conciencia y tu voluntad, decir: ya basta. Basta de estar caminando con estos pensamientos arrogantes que no me ha permitido lograr nada. Y cuando vamos a Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros esta actitud. ¿Qué está diciendo? Pablo te está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el que debes de tomar la decisión. Tú eres el que debes de modificar. Así como David tomó la decisión de entrar y conquistar la ciudad de Jerusalén y desechar a los jebuseos, de igual manera, cada uno de nosotros debe tomar esta actitud. Dice:
Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que tenemos. Exponerte a la luz, exponerte a la forma en que caminó nuestro Señor. Sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro, el cual, aunque existía en forma de Dios, fíjese, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Este es el problema de mucha gente, que quiere ser reconocido, que quiere aparecer en la foto, que quiere aparecer en las grandes plataformas de publicidad. Desde ahí está ya la caída. Sino que se despojó a sí mismo, se despojó. Eso es lo que el Señor nos enseña. Cada uno de nosotros tiene que aprender, tiene uno que tomar la decisión, tiene uno que sentir, tiene uno que tomar la actitud de despojarse de esas cosas que opacan, deterioran. Y lo más terrible es que esta contaminación jebusea es un olor horripilante, repugnante, es una abominación. Por eso Dios al altivo y al soberbio lo mira de lejos, lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque es un mal olor. ¿Por qué cree que el profeta Eliseo no atendió, no recibió, no saludó al general Naamán? Porque el olor, la fragancia olía tan terrible que aún la vestimenta y el oro que traía estaba contaminado con esa fragancia horrible. Por eso cuando el colaborador del profeta fue y tomó esos vestidos, se contaminó y le dice: ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estabas? No, ningún lado. ¿Cómo no, si estás oliendo a Naamán? ¿Tienes la fragancia de Naamán? ¿Cómo quieres ocultar eso? Dios nos libre, Dios nos ayude. Por eso esto es personal. Tienes tú que revisar, decir: Señor, esto todavía está afectando mi vida. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Fíjese, tomando forma de siervo. Desde ahí se da uno cuenta cuando uno tiene una actitud de servicio. No que te manden, no que te ordenen, no que te impongan, no, es voluntario. Yo quiero servir, quiero manifestar esa sencillez en mi vida, haciéndose semejante a los hombres. Mi Señor Jesús, portando la gloria, portando el poder, Él le decía a la gente: tú eres el Cristo. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo: no se lo digan, porque esto solo viene por revelación. O sea, no andaba presumiendo. Querían coronarlo como rey. Dijo: no, se desapareció, porque esa actitud la tuvo el Señor Jesucristo. Entonces, caminemos así. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjese hasta dónde descendió el Señor. Y entonces viene la recompensa. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, mire, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, el Señor nos envía esta palabra para que esa contaminación de los jebuseos sea erradicada de vuestra vida, y entonces seamos olor fragante, que nuestra fragancia huela a Cristo, a Mashiach, portador de vida, portador de amor, portador de luz, portador de gracia. Que podamos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de desarrollar nuestra vida, ayudar a los demás. Esta palabra la envía el Señor, porque Dios no quiere que sus hijos estén ahí en la humillación, ahí siendo maltratados, pisoteados, menospreciados. ¿Por qué? Porque hay dosis de jebuseos, dosis de arrogancia.
No, Dios quiere que sus hijos estén en lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo. Desecha esa arrogancia de tu vida. Conéctate al Señor, humíllate delante del Señor, reconócelo en todos tus caminos. Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único quien puede dar órdenes para que seas favorecido. Pero ¿cómo vas a ser favorecido si hay una fragancia horripilante? Por eso esa palabra abominable es asquerosidad. O sea, no es grato ese aroma, no es agradable esa fragancia. Detestable, repulsivo, repugnante. Esa palabra en hebreo es toevá. O sea, no es grata a la persona. Pero si nos vestimos, si nos unimos al Señor, un espíritu somos con Él, entonces los resultados van a ser diferentes. De eso se trata, de que en esta vida seas diferente, veas resultados extraordinarios, camines de gloria en gloria, de gracia en gracia, de poder en poder, de fe en fe, y que juntos podamos darle la gloria al único que merece la alabanza, la exaltación, el honor, al Creador del universo. Él es el que debe de ocupar la máxima posición en vuestra vida. Oramos. Padre bueno, en esta mañana te agradecemos porque nos has dado tu palabra y rogamos porque tu palabra es la que dice que tú pones el querer como el hacer. Que en esta mañana haya esa manifestación, haya ese buen deseo, haya esa buena actitud en la vida de tus hijos, para que sea desechada de vuestra vida la contaminación de los jebuseos. Sea desechada de vuestra vida todas esas cosas que quieren ver al hombre por los suelos, que quieren ver al hombre en la decadencia, en la miseria, en la pobreza. Y tú nos viniste a dar un gran ejemplo, Señor, de despojarnos de esas cosas, despojarnos de nuestros éxitos, logros, nombramientos, reconocimientos, y que seas tú el Señor en nuestra vida, porque eso hará que entonces logremos la ascensión, la elevación, y se cumple esta ley espiritual: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Guarda tu pueblo, porque tú, Señor, nos viniste a redimir. Ahora te pedimos que pongas el querer como el hacer en el corazón, en la voluntad de tus hijos, para que tu pueblo sea favorecido. Tu pueblo porta la luz, tu pueblo porta el amor, tu pueblo porta la vida, tu pueblo porta, Señor, la gracia, y así caminan tus hijos, viviendo, desarrollando esa vida sobrenatural que tú nos enseñas, mi Dios. Pero aprovecho esta mañana, Señor, para pedirte en favor de tus hijos, de tus hijas, que están pasando por un momento adverso, un momento de turbulencia, aflicción, preocupación, asuntos legales, problemas en la salud, problemas en su economía, problemas en sus matrimonios, los problemas, mi Dios, familiares. Por favor, por tu bondad y misericordia, sea extendida, mi Dios, la ayuda divina. Tu mano poderosa sea sanando
tu mano poderosa sea liberando a tus hijos de todo dolor, infección o toda enfermedad de las que llaman incurables. Que tus hijos reciban en esta mañana el milagro de la sanidad, el prodigio, la maravilla. Tus hijos que tienen algún problema legal, Señor, defiéndelos. Seas tú activando tu mano para que la documentación sea, Señor, favorable a la vida de tus hijos. Guarda, Señor, a los matrimonios, guarda a los jóvenes de las drogas, guarda a la juventud de la contaminación de la muerte, guarda a los niños, guarda a los matrimonios de los divorcios, separaciones, fragmentaciones. Guarda tu iglesia, Padre, de toda contaminación diabólica. Que tus hijos puedan caminar firmes, seguros, confiados, conectados a ti, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Los cielos se abren, puertas abiertas, soluciones, alternativas, milagros, recursos, provisión, sustento sea sobre la vida de tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de Dios te guarde en cada uno de tus proyectos. Camina firme, camina confiado, Dios está contigo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y tenemos a un Padre que se compadece de sus hijos. Así es que recibe en esta preciosa mañana un precioso abrazo del eterno Dios, y que tu vida esté dentro de los linderos de la bendición. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.